Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 229 de esta tercera temporada de Batalla Cultural. Espero que anden muy, pero muy bien. Hoy vamos a ver muchas cosas de Nicolás Márquez, por eso el título del vivo este es Maratón de Nicolás Márquez. Arrancamos con una entrevista que le hicieron a Nicolás en Estados Unidos, en un programa de exactamente no sé dónde, pero bueno, el título es Nicolás Márquez en la TV norteamericana. Así que vamos con esa entrevista y después con otro live más largo de Nicolás Márquez. Yo creo que dentro de eso a Estados Unidos le importa que a la Argentina le vaya bien, puesto que además la Argentina es un aliado explícito de Estados Unidos y de Israel, y no le sobran, desde el punto de vista geopolítico estoy hablando, a Estados Unidos aliados en el continente, con tanto énfasis y de países, un país grande como lo es la Argentina. Entonces me parece a mí que, más allá de todo lo dicho, le importa a Estados Unidos que a la Argentina le vaya bien, y desde ese punto de vista, en vísperas de una elección muy importante como la que se viene en Argentina en 2 semanas, bueno, esto calma los mercados, hace posicionar a Milei en un lugar importante, le da un halo de respaldo de los grandes mandatarios, del mandatario más importante del mundo, teniendo en cuenta que en este momento en Argentina hay una oposición que suele burlarse, lo subestima, lo sigue subestimando, a pesar de que llegó a ser presidente, siempre fue subestimado, y ahora sobre todo a partir de un concierto de rock, como si eso tuviese algo de peligroso, tenebroso, que Milei se dio el gusto de brindar. Bueno, la campaña gira en torno a cómo está la salud mental de Milei. ¿Cuán serio es Milei como mandatario? ¿Cuán serio es el proyecto político económico del gobierno? Bueno, que te respalde la Casa Blanca revierte un poco esos fantasmas. Debemos reconocer que ellos lo hicieron mejor. Cuando reconozcamos que ellos lo hicieron mejor en la batalla cultural, vamos a estar en condiciones de llevarlos por encima. Y mucho de eso es gracias a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, a Valerini, a Axel Kaiser y a otros tantos gigantes del pensamiento que han empezado a dar esta batalla cultural como verdaderos gladiadores. Le voy a dar la bienvenida a Nicolás Márquez Noriega. Él es biógrafo del presidente Milei, como les decíamos anteriormente, una figura fundamental en Argentina y en la región entera. Muchísimas gracias por estar aquí en Claro y Directo América. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Desde Mar del Plata, del sur del mundo, los saludo. Ay, me encantaría estar por allá. Bueno, yo creo que llega una de las reuniones más esperadas para el hemisferio. No solamente se trata de una reunión entre Estados Unidos y Argentina, yo como venezolana la tomo como mía porque es fundamental que estas dos figuras continúen su alianza. Quería, señor Márquez, que nos dijera la trascendencia de esta reunión, aliado fundamental del presidente Donald Trump y viceversa. Yo creo que entre Trump y Milei desde un principio se han dado dos o tres cosas que tienen que ver con lo siguiente. Obviamente en política yo no creo que entre jefes de Estado haya amistad, pero sí hay claramente una afinidad. Por otro lado, Milei apostó desde el primer momento por Trump, inclusive cuando Biden era presidente. No nos olvidemos que, está bien, de manera informal, Trump se dio un gran abrazo con Milei en una CIPAC, en pleno momento en el cual él estaba buscando volver a la Casa Blanca. Eso ya es toda una definición y una apuesta que hizo Milei por Trump. En un mundo políticamente correcto en donde ser partidario o aliado o afín a Trump es como que es como una suerte de riesgo, de osadía, y Milei se apostó huyendo de todo prejuicio. Bueno, Milei tiene esa característica en su personalidad de ser disruptivo y jugarse y no importarle el contexto. Creo que Trump valora muchísimo eso. En tercer lugar, hay una afinidad ideológica muy clara. A lo mejor hay diferencias económicas. Trump tiene ciertos rasgos proteccionistas, Milei es muy pro mercado, pero la economía en definitiva es una herramienta técnica. Y sí hay una afinidad en cuanto a los valores conservadores, la lucha contra el wokismo, contra todo aquello que promueve el progresismo cultural o los liberals, utilizando un vocablo como estadounidense, digamos, que sería la socialdemocracia en términos occidentales. Y acá hay una lucha que tanto Trump como Milei comparten, y además ambos en el continente están muy solos. Dos países muy grandes, eh, eh, cada uno en dos puntos antagónicos del continente, con una similitud de pensamiento y de concepción, pero luego el continente está pintado de rojo, hay ninguna inequívoca hegemonía progresista. Habrá una izquierda rabiosa, furiosa y inspirada en Caracas, y habrá alguna más amable, pero en definitiva todo converge en una misma ideología. Y acá hay una afinidad también. Y yo creo que dentro de eso a Estados Unidos le importa que a la Argentina le vaya bien, puesto que además la Argentina es un aliado explícito de Estados Unidos y de Israel, y no le sobran,
desde el punto de vista geopolítico estoy hablando, a Estados Unidos aliados en el continente, con tanto énfasis y de un país grande como lo es la Argentina. Entonces me parece a mí que, más allá de todo lo dicho, le importa a Estados Unidos que a la Argentina le vaya bien, y desde ese punto de vista, en vísperas de una elección muy importante como la que se viene en Argentina en 2 semanas, bueno, esto calma los mercados, hace posicionar a Milei en un lugar importante, le da un halo de respaldo de los grandes mandatarios, del mandatario más importante del mundo, teniendo en cuenta que en este momento en Argentina hay una oposición que suele burlarse, lo subestima, lo sigue subestimando, a pesar de que llegó a ser presidente, siempre fue subestimado, y ahora, sobre todo a partir de un concierto de rock, como si eso tuviese algo de peligroso, tenebroso, que Milei se dio el gusto de brindar. Bueno, la campaña gira en torno a cómo está la salud mental de Milei. ¿Cuán serio es Milei como mandatario? ¿Cuán serio es el proyecto político económico del gobierno? Bueno, que te respalde la Casa Blanca revierte un poco esos fantasmas. Casa Blanca, sino también el Departamento del Tesoro y bueno, y toda esa maquinaria económica de Estados Unidos, en donde están apostando a la prudencia económica y a los planes que él tiene. Y él apuntaba adicionalmente a explotar algunas de las cosas, de las riquezas de Argentina: oro, litio, tierras raras, uranio, energía nuclear, más el petróleo, el gas. El presidente Javier Milei dice que vendría una avalancha de dólares y que los dólares van a salir por las orejas. ¿Tú crees que esos acuerdos también van a materializarse a partir de hoy en la Casa Blanca? Porque sería fundamental y también le resuelve un tema a Estados Unidos, que tiene, por ejemplo, este tema con las tierras raras con China. Argentina puede ser un gran aliado para ellos. Ese es otro punto. Estados Unidos en la guerra comercial con China necesita aliados que ha perdido, y bueno, el gobierno anterior era claramente aliado de China, incluso en Argentina hay una base militar china. Insólito vejamen contra nuestra soberanía, pero es así. Y cambiar de aliado político, comercial. Inclusive he leído que Estados Unidos no descarta pedirle a Milei que, de manera simbólica, porque que Estados Unidos no lo necesita, que se envíen tropas cerca de las zonas de Venezuela para amedrentar la tiranía marxista de Nicolás Maduro. Lo que ocurre es que para modificar esa legislación dirigista, lo que se necesita es tener un Congreso de la Nación presto a legislar en ese sentido. Bueno, el Congreso que tiene Milei es muy débil, tiene el 9% del total de los senadores y el 15% del total de los diputados. Por eso es tan importante que haga una buena elección para poder realmente revertir esta situación de bloques minoritarios que él tiene, para ya tener bloques mucho más numerosos y con ellos poder negociar y agilizar las leyes que todavía faltan, que son muchas, para poder completar las reformas y que esta avalancha de dólares que se espera, porque la Argentina tiene todo para ofrecer, lo que le falta es previsibilidad jurídica y un esquema jurídico para que el inversionista se sienta contenido y se sienta en libertad de poder invertir sin la pata del Estado encima. Y bueno, yo creo que esa combinación de regulación económica, dólares y seguridad, como nos puede dar el respaldo que nos está dando Estados Unidos, es un buen clima de negocios para que las inversiones lleguen. Milei es propenso a tener declaraciones grandilocuentes, o a favor o en contra, ¿no? Esto de que les salen los dólares por las orejas. Pero sí, a lo que refiere es que las condiciones están dadas para que los 2 años que quedan de su primer mandato empiece el hombre de a pie, como se dice en Argentina, el hombre común, el trabajador, empiece a sentir los logros de todo este esfuerzo. Sí, tengo otra interrogante para ambos. Estamos a menos de 24 horas de lo que fue esa firma de la paz en el Medio Oriente, o por lo menos los pasos para que se logre y se materialice esa paz. Y adicionalmente, la liberación de los rehenes. Muchos de esos rehenes tenían origen argentino. Quería también conocer la opinión de ambos con respecto a este logro del presidente Donald Trump y esa liberación de los rehenes. Marcelo, comienzo contigo. Esto también es fundamental, y también el presidente Milei, que se reunió con muchas de esas familias, le agradecerá en persona al presidente Trump, ¿no? Así es, vos sabés que cuando fueron las reiteradas crisis argentinas, especialmente la de 2001, muchos integrantes de la colectividad judía viajaron a Israel para irse a vivir, les dieron facilidades, fueron a Kibbutz, muchos estaban cerca de Gaza, y por eso hay tantos entre las víctimas fatales y entre los secuestrados, había muchísimos argentinos, porque insisto, las reiteradas crisis nuestras hicieron que muchos se fueran a probar suerte y a tentar a irse a Israel, ¿no? Teniendo en cuenta sus orígenes, se fueron a Israel. Es un tema que acá ha impactado muy fuerte, y desde un primer momento el presidente Milei estuvo muy cerca de Israel en todos los aspectos, y esto ha terminado bien. Yo no sé ustedes cómo lo meritúan desde Estados Unidos, pero creo que es el día más importante en las 2 presidencias de Trump, ¿no? Nunca se lo ha visto tan bien. De alguna manera, hasta los medios que más lo combaten hoy tuvieron que rendirse. Sí, también quería su opinión, señor Márquez, con respecto a esta liberación de rehenes, que definitivamente es una buena noticia para los argentinos también.
es una sobresaliente noticia, pero en Argentina insólitamente, a pesar de ser un país tan lejano al conflicto de Medio Oriente, bueno, tiene una muy fuerte presencia en la comunidad judía, pero es impresionante cómo se vive, cómo se vivencian los acontecimientos, y es llamativamente alarmante para mí el apoyo que tiene Palestina. No solamente de parte de los grupos de izquierda radical, sino de parte del kirchnerismo. A punto tal que hay un candidato kirchnerista de primera línea que encabeza una lista de los principales distritos, que nació en Israel, pero que dice públicamente que nació en el extranjero porque teme espantar a su propio electorado que simpatiza con Palestina. Y su electorado no es menor, es el electorado kirchnerista, peronista. Lo cual, acá se vive esto como, o sea, en realidad, salvo los sectores cercanos a Milei y algunos otros por ahí, el grueso pretendían que lo que Trump estaba emprendiendo fracasara, por varias razones. Primero, porque Argentina es un país que tiene, lamentablemente, una gran proporción poblacional anti-norteamericana. Y Estados Unidos e Israel son aliados naturales. En segundo lugar, gran parte de la campaña que está haciendo el kirchnerismo se nutre del siguiente principio. Ponen de un lado la boleta kirchnerista con la bandera argentina y la boleta de la Libertad Avanza, que es la fuerza política de Milei, con la bandera norteamericana. O sea, lo miden en esos términos y califican a Milei como ser una suerte de apéndice de país subalterno domesticado por Trump o por Israel. Entonces, en Argentina esto se vive de una manera extraña, siendo que además había rehenes argentinos. Y la única vez en donde alzó la voz fuertemente la oposición en torno al conflicto fue cuando por un error y una contingencia de daño colateral, alguna bomba de Israel tocó cerca de una iglesia católica que está en Gaza. Bueno, esto me parece que es un error terrible y pone de manifiesto un antisemitismo que había en Argentina que no se sabía, que no se veía, que no se exhibía, que no se mostraba. Pero sí, yo estoy muy contento con lo que pasó y me parece que esto contribuye no solo al bien de Israel, para el bien del mundo, ¿no? Que una de las guerras icónicas que se estaban viendo, que se estaban analizando en todos lados, bueno, por fin empiece a apaciguarse y a generarse una suerte de acuerdo. Acuerdos de los cuales yo desconfío un poco, porque me parece que este es un conflicto milenario, tiene componentes religiosos muy potentes y uno no sabe hasta qué punto la paz llega para quedarse, ¿no? Y si no es una paz transitoria. Ojalá que no sea una paz transitoria. Pero este es un conflicto que tiene componentes geopolíticos, componentes ideológicos, componentes religiosos. Es muy difícil, ¿no? Lo que ha hecho Trump es notable en un tiempo récord. Ojalá se estabilice esa paz. Sí, volviendo a esa reunión con el presidente Donald Trump, por ejemplo, veíamos las declaraciones del kirchnerismo asegurar que, bueno, que Milei era una marioneta, que su dueño era Donald Trump y su jefe era Scott Bessent y tantos otros comentarios. Tomando en cuenta eso que usted dice que hay una parte de la población argentina antiamericana, ¿usted también cree que Milei ha consolidado a los otros, a los que quieren la libertad y que quieren la inversión extranjera, para que tenga más peso las personas que independientemente si es Estados Unidos quieren la libertad y la prosperidad de Argentina? O sea, ¿cuál cree que pueda ser el impacto de esta reunión en los argentinos, tomando en cuenta esos sentimientos encontrados? Señor Márquez. No. Milei ha hecho una gran revolución en un sector importante de la población. Milei es un presidente liberal o libertario. Ha cambiado de una manera disruptiva el espectro sociológico e ideológico de la Argentina, que desde hace 80 años estaba dividido de otra manera, ¿no? Así, sí ha concientizado en mucho, por supuesto. Si es mayoría o no, eso lo irán diciendo las urnas a través de las sucesivas elecciones, pero ya hay una porción de varios millones que antes no pensaba así y que a través de la aparición de Milei logró concientizar y cambiar una mentalidad de varios millones de argentinos. Si no, no hubiese llegado a presidente. Sí, señor Márquez, y yo me atrevería a decir de muchos latinoamericanos, porque la figura de Javier Milei yo personalmente ha creado un impacto muy positivo en mí. Sentía que muchas de las cosas que yo pensaba nadie las había materializado o las había dicho de la manera tan correcta que él la hace. Usted ve como biógrafo de Milei una persona que va a trascender en la historia, que no solamente le va a pertenecer a Argentina, sino a los latinoamericanos. Mire, a mí me toca viajar mucho, pero además hoy con el mundo global vemos los diarios del exterior, vemos los canales del exterior con total facilidad. Ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni De la Rúa, los presidentes anteriores, ni Macri ni siquiera, Sí. tenían, digamos, la visibilidad. La Argentina no era noticia, era un país totalmente en el ostracismo, postrado, no tenía era un país recordado vagamente por aquello que fue alguna vez, si es que se lo nombraba en alguna crónica de un diario.
diario. Con Milei no, muchas veces tiene que retrasar constantemente simposios, viajes internacionales, porque no da abasto, es una figura invitada y premiada y su proyecto de país estudiado. Después se puede estar de acuerdo o no, pero que puso a la Argentina, un país que antes de Milei era la inflación más alta del mundo, y que hoy la Argentina es un país observado, reconocido, tenido en cuenta, el propio Milei es protagonista, siendo un país pobre. Bueno, eso es toda una definición de lo que ha despertado a nivel internacional. Muchísimas gracias de verdad por su participación. Espero poder tenerlo pronto nuevamente en el programa, señor Márquez. Muy amable, gracias. Eran las declaraciones de Nicolás Márquez Noriega, quien es biógrafo del presidente Javier Milei, quien visita hoy la Casa Blanca. Si te gustan mis videos, si te gustan mis... Bueno, hasta acá con este video, esta entrevista de Nicolás Márquez allí en Estados Unidos, donde, bueno, dejó varios títulos muy importantes. Para continuar